Imagínate un mundo al borde del colapso, ciudades en ruinas, el cielo teñido de un rojo apocalíptico. En medio de ese caos, dos figuras se destacan, Hyun Si-woo y una piba con una mirada que pesaba. Ella le habla, con una voz que intenta ser firme, pero se le quiebra. Le dice a Si-woo que se concentre, que escuche bien. Si no vuelvo, empieza, y con esas palabras le confía su último y más valioso recurso. Una luz azul brillante emana de la palma de Si-woo. Es un artefacto de tiempo distorsionado, algo que puede rebobinar el reloj, volver al pasado. Un ítem único, sin igual. Si-woo no lo puede creer. ¿Le está dando el ítem que guardaba para su momento final? La piba sonría, una sonrisa de esas que te dicen que ya lo decidió todo. Te lo doy a vos, específicamente, le dice, porque los dos, sorprendentemente, funcionan bien juntos. Él intenta protestar, pero Naivá es tu primera constelación, no me lo des, detengámonos. Pero ella ya está en otra sintonía. Su mirada está en el futuro, o más bien, en el pasado que quiere reescribir. Acordate de esto, si terminás en el pasado, conseguime a Ajesar. En mi próxima vida voy a hacer de Ajesar mi primera constelación, solo así voy a tener una chance de pelear de verdad. Si-woo la mira confundido, ¿próxima vida? Ella sigue como si el destino ya estuviera escrito. Si empiezo con Ajesar, debería llegar al piso 90, no solo al 70. Si-woo se desespera, no, te dije que pares, ¿qué estás planeando? Pero la piba ya está lista para irse. No te preocupes, pibe, vos confiás en mí, ¿no? Voy a volver sana y salva. Y con esas palabras, con una última mirada que parece decir nos vemos de nuevo, se lanza hacia la muerte. O quizás hacia una nueva esperanza. Si-woo se queda ahí, solo, el corazón encogido. Se reprocha no haberla detenido, no haberla retenido hasta el final. Se queda pensando en ese adiós de Hyun Ha-bin en la ronda anterior, un adiós que nunca pudo cumplirse. 3. Y así, la historia da un salto, volvemos al principio de todo. 5 años antes de ese futuro desolador. En un día cualquiera, portales gigantescos se abrieron por todo el mundo, vomitando monstruos y sumergiendo a la humanidad en el caos. Pero al mismo tiempo, surgieron los despertados, personas con poderes sobrenaturales. Algunos se convirtieron en cazadores, la única esperanza contra las bestias. La sociedad cambió de un día al otro, clases sociales, trabajos, educación, todo se fue al diablo. Ahora, solo los cazadores de élite eran los que prosperaban. Mientras tanto, en una obra de construcción, bajo un cielo sorprendentemente azul, vemos a una piba que se desvive laburando. Sus compañeros hablan de lo diligente que es, de cómo toma los trabajos más pesados, de que además trabaja en una fábrica de pociones. ¡Ha-bin! La llaman. ¡Tranquila, no te quemes la cabeza! Ha-bin, con su casco y su carretilla, se acerca sonriendo. ¿Viste lo que laburé, no? Me vas a tirar un poco más, ¿no? El tipo se ríe. ¡Doble! ¡Mucho! ¡Sinvergüenza! Ella solo sonríe, haciendo la señal de la paz con sus dedos. Pero la sonrisa de Ha-bin esconde un pensamiento. Todo eso de los portales y los despertados, ¿a mí qué? La brecha entre ricos y pobres, acá, sigue siendo la misma. Ahí la tenés a Ha-bin, dale que dale en la construcción. Un compañero le tira una botella de agua. Ha-bin, toma un poco. Ella asiente. Sí, sí. Labura tan a destajo que a veces ni se entera de las alertas del sistema que les aparecen a los demás. ¿Te perdiste el mensaje de antes, Ha-bin?, le pregunta el compañero. Ella sonría, medio incómoda. Ah, sí, estaba reocupada. ¿Qué era? Le explican que era una alerta de portal, de esas importantes. Ella asiente, prometiendo tener más cuidado. Pero por dentro se le retuerce el estómago. ¿Por qué ella, y solo ella, no puede ver esas notificaciones? ¿Por qué no le aparece la ventana de estado, la pantalla del sistema? Si es una jugadora como todos, ¿por qué su interfaz está bugueada desde hace 5 años? No lo sabe, pero ha tenido que aprender a fingir que sí, solo para seguir teniendo trabajo en este mundo caótico. Al caer la tarde, se despide de la obra. «Buen laboro, Ha-bin, anda con cuidado», le dicen. Ella, antes de irse, pregunta con una vocecita que intenta esconder la ansiedad.
¿Vio al chico que le comenté? ¿Lo vio por ahí hoy? El jefe, comprensivo, le dice que le avisará. Sí, gracias, responde ella, con la mirada perdida. Camina mientras cae el sol, revisando su agenda en el celular. Mañana, día de fábrica. No tiene sentido, no es una despertada, no hay por qué matarse con 2 o 3 laburos, pero tiene sus razones. 5 años atrás, cuando los portales abrieron, sus viejos murieron. Su hermano, Siu, desapareció. Para pagar la hipoteca de la casa, tuvo que dejar la escuela y meterse de lleno a laburar. Y encima, tiene que comprar información a los cazadores para buscarlo. No importa cuánto se mate, la plata nunca le alcanza. Al llegar a su casa, la bronca le sube por la garganta. Es que es ridículamente grande para ella sola. Si la hubiera vendido antes y me hubiera mudado a un monoambiente, no estaría así, matándome, piensa. Pero un segundo después, la duda la carcome. ¿Cómo podría dejar este lugar? ¿Y si Opa vuelve? Y ahí está, la maldita esperanza, esa que te vuelve loco. Entra al lugar que, a pesar de que el mundo se puso patas para arriba, sigue igual, inmaculado. Siente que su familia podría aparecer en cualquier momento como si nada hubiera pasado. Se pregunta cuándo dejará de hacer estas boludeces. Y entonces empiezan. Escucha la voz de su viejo. ¿Ya llegaste? La de su vieja desde la cocina. ¿Mi hijita acaba de llegar? ¿Comiste? Una risa y después Siwoo, su hermano, desde el sillón. Javin, hablando de eso, me moría de hambre y me comí toda la pizza que quedaba en la heladera. Ella sonríe, una sonrisa triste. Extrañaba esto, dice en voz alta. Pero espera, su hermano no está, ¿o sí? Siwoo, el de verdad, el que no es una alucinación, la mira con una sonrisa de oreja a oreja. Me moría de hambre y me comí toda la pizza que quedaba en la heladera, repite, como si fuera la cosa más normal del mundo. Javin lo mira fijo, los ojos como platos, la mandíbula caída. ¿Qué decís? ¿Estoy alucinando por extrañarte demasiado? Él niega con la cabeza. No. Los ojos de Javin se abren aún más. No hay forma, no puede ser. «¿Pero qué carajo? ¿Sos realmente Hyun Si-woo?», le grita, abalanzándose sobre él, casi como si quisiera verificar si es real. El pibe se ríe, disfrutando el momento. «Ah, valió la pena volver a casa. Mi hermanita me recibe con mucha intensidad». Hyun Javin ya lo tiene agarrado, gritándole, «¿Pero qué haces acá? Desapareciste por 5 años». Su hermano hace por 5 años. Su hermano, Si-woo, ni se inmuta. «Es nuestra casa, Javin. ¿Tan raro es que esté acá?», le responde, como si nada. Pero la piba no les da respiro. «¿Dónde estuviste todo este tiempo sin dar señales de vida?». En medio del regaño, Javin nota algo raro. Le agarra la ropa a Si-woo, tironeándola. «Esperá, ¿qué es esto?», dice, analizando la tela. Resulta que, a pesar de su sistema bugueado que le impide ver las ventanas de estado, Javin desarrolló un ojo clínico para el valor de los objetos. Después de 5 años sobreviviendo en portales como una simple cargadora, aprendió a identificar lo caro a simple vista. Y lo que tiene su hermano puesto es una colección de ropa casual de un diseñador rango SS, la marca Elemes. Si-woo se queda helado. «¿Cómo sabías?», pregunta, sorprendido. Javin lo mira fijo, alternando entre el asombro y la furia. «¿Es real? ¿Entonces fuiste un despertado todo este tiempo? ¿Estuviste trabajando como cazador y nunca me dijiste nada?». Si-woo se encoge de hombros. Eso no es lo importante ahora». Pero Javin lo interrumpe, la voz subiéndole de tono. «No dijiste ni una palabra. Presenté una denuncia por persona desaparecida porque no podía encontrarte». Si-woo, con una sonrisa despreocupada, suelta. «Ah, sí, por cierto, la cancelé hace mucho». Javin no lo puede creer. ¿Estás jodiendo? La rabia de Javin empieza a mezclarse con un dolor profundo. Se tapa la cara con la mano. «¿Por qué? ¿Por qué no apareciste ni una sola vez en todo este tiempo? Yo, en serio, estuve tan preocupada». Si-woo intenta calmarla, pero Javin ya no puede más.
Con un grito desgarrador, se lanza sobre él, liberando toda la frustración contenida. ¿Tenés idea de todo el infierno que pasé? Si estabas vivo, al menos podrías haberme contactado. Se le vienen a la mente imágenes de ella misma trabajando hasta el agotamiento, dejando la escuela, endeudándose, solo para mantener la casa y buscarlo. Dejé la escuela para encontrarte. Trabajé día y noche para pagar la deuda de la casa y sobrevivir, le reprocha, con la voz quebrada. ¿Te importó si yo vivía o no? Sigu intenta explicar. Yo tengo mis razones, no podía decirte. Pero Javín no le da la chance. Razones mis huevos. Sigu, viendo que la cosa se pone fea, le pide, espera un segundo, dame 5, no, 10 segundos, saca el celular. En un instante, la pantalla de Javín se ilumina con una notificación de depósito, una suma que hace que el estómago se le revuelva, 20 millones de won. Sigu la mira, medio incómodo. Con esto alcanza para lo urgente por ahora. La furia de Javín se disipa como por arte de magia. En un cambio de humor que deja a Sigu perplejo, ella se sienta a su lado, lo abraza por el hombro y le sonríe dulcemente. A veces en la vida uno pasa por cosas de las que no puede hablar, ¿verdad? Mi querido Opa, realmente pasaste por mucho. Lo importante es que volviste sano, ¿no? Sigu, visiblemente sorprendido, apenas puede asentir. Javín, con una expresión angelical, suelta la pregunta clave. ¿No hay problemas con impuestos ni nada? Es plata limpia, ¿no? Sigu, en su fuero interno, piensa, es plata limpia, quizás debería haberle transferido el dinero desde el principio. Pero la dulzura de Javín se desvanece rápido. Bueno, contame todo ahora, le dice, volviendo a su tono inquisitivo. ¿Cómo estuviste viviendo? ¿Qué rango de cazador sos? ¿Dónde trabajás? Y esas cosas. Sigu intenta desviar el tema de nuevo, con una risita nerviosa. Sobre eso, se le cruza por la mente. En cuanto lo diga, capaz me pide la plata de vuelta, así que le responde como si no le importara. La verdad, no creo que sea tan interesante, ¿o sí? Sigu cambia de tema abruptamente. Y te traje lo que me pediste. Lo dejé en tu habitación. Revísalo después. Javín lo mira con el ceño fruncido. ¿Algo que te pedí? Sigu asiente. Ella se queda pensando, extrañada. Nuestra última vez que nos vimos fue hace 5 años, así que olvidar algo no sería raro. Pero, ¿pedirle un favor a Sigu? Eso sí que no me suena a mí. Algo no cierra. ¿Estás segura de que eso pasó?, le pregunta Sigu, evadiendo la mirada. Te lo juro, le responde Javín. Pensá que es un regalo de cumpleaños. Costó un montón conseguirlo, así que ni se te ocurra venderlo. Pero Sigu no espera respuesta. Tengo trabajo, en algún momento vuelvo, dice, y se da media vuelta para irse. Javín lo mira, sorprendida y molesta. ¿Qué? ¿Vas a volver, no? Intenta detenerlo, pero su hermano la ignora por completo, desapareciendo por la puerta con una promesa al aire. «Te llamo». El sonido de la puerta cerrándose con un golpe seco resuena en la casa, dejando a Javín sola y con un montón de dudas. «Ese tipo definitivamente me está ocultando algo», murmura, cruzándose de brazos, con la cabeza llena de sospechas. De repente, recuerda lo que Sigu le había dicho, que le había dejado algo en su habitación. ¿Será esto?, se pregunta. Entra a su cuarto y ahí está. Una caja de madera, de aspecto normal, pero que emite una extraña energía púrpura y negra. Se siente pesada, peligrosa. No sé qué es, pero tocar esto parece que va a traer problemas serios, piensa, con una sensación extraña en el estómago. Con su sistema bugueado, no le salta ninguna alerta. Con esta vibra, seguro es un ítem. Si fuera otra cosa, me hubiera saltado una ventana de notificación, reflexiona. Aún así, le asalta la duda. ¿Será que me dio algo peligroso? Es mi hermano, mi único hermano. ¿No me haría algo así o sí? Mientras se debate, el sistema de Javín, ese que lleva 5 años roto, empieza a enloquecer. Pantallazos rojos con mensajes de advertencia, error crítico, acceso no autorizado. Es un caos total, pero en medio de la vorágine, la caja se abre y una luz dorada y brillante lo inunda todo.
El sello se está liberando, grita el sistema, aunque siga arrojando errores. Pero de pronto algo cambia. Las alertas rojas dan paso a un resplandor azul, y en medio de la luz, una voz digital anuncia: comunicación mínima requerida. Se proporcionará una ventana especial del sistema a Hyun Javin. Javin abre los ojos, asombrada. Una ventana de estado, lo que su sistema nunca le mostró. Y lo que ve la deja sin aliento. Has accedido a la constelación prohibida, espada usurpadora Agésar. ¿Te gustaría adquirir la constelación? «¿Pero qué está pasando?», exclama Javin, su corazón latiéndole a 1000. La espada en la caja brilla con una intensidad increíble. Si esto es lo que dice la notificación, esto debe ser la espada usurpadora Agésar. La sorpresa se convierte rápidamente en una furia renovada. «Hyun Si-woo, ¿ese bastardo está tratando de joderme? ¿Cuándo te pedí yo algo así? Ni siquiera sé qué es esto». La imagen de un Si-woo brillante y sonriente, totalmente despreocupado, aparece en su mente, haciéndola hervir de rabia. Sé que no es un ítem cualquiera, solo con verlo. Con una necesidad urgente de entender, Javin saca su celular y busca información sobre las constelaciones. Aprende que son herramientas raras y poderosas que solo una minoría de despertados puede conseguir, otorgando habilidades increíbles. Luego, busca a los despertados coreanos con constelaciones. En la lista, el primero es Fides. ¿Quién es Fides?, se pregunta. La información es escueta. Es el cazador número 1 del mundo, dueño de Neaiba, la constelación de Javin, y de un objeto sagrado único. Fides nunca se quita la máscara, así que su identidad es un misterio. Javin suspira, resignada. No importa, parece que Hyun Si-woo dejó esto acá por error. Pero su ceño fruncido y su tono de voz dejan claro que, en el fondo, sigue sospechando. ¿Cuándo pedí yo esto?, piensa, una pregunta que la seguirá persiguiendo. Debería pedirle que se lo lleve, pensó Javin mirando la caja. Pero antes de que pudiera hacer nada, su sistema, que hasta ahora solo le daba dolores de cabeza, le soltó una notificación. Una que no pedía permiso, una que declaraba: «Has elegido adquirirlo». «¿Eh?», exclamó Javin. El corazón le dio un vuelco. En el mismo instante, otra ventana apareció, anunciando la adquisición de la constelación prohibida, espada usurpadora Agésar, y confirmando que su perfil de usuario se estaba actualizando. «No puede ser», gritó. «¿Es que se registró solo porque la toqué?». De pronto, la situación se puso fea. Las alertas rojas volvieron con más fuerza que nunca. Advertencia: no es un jugador, participante prohibido, sobrecarga del sistema, fallo de verificación, una variable imposible se ha generado. Javin se puso las manos en la cabeza. «¡Ay, qué es esto! ¿Qué te pasa? Cálmate de una vez», le imploró al sistema, mientras su habitación parecía a punto de explotar. «¿Me querés destruir la casa? Todavía no termino de pagar el crédito, cosa loca». El sistema ignoró sus súplicas y siguió procesando. Mensajes de «calculando rango, no apto», primero, «calculando grado, SS, no apto», y unas estadísticas que se dispararon a valores absurdos, con un interrogante al final, cifras de miles de millones. Finalmente, el caos cesó un poco y una última ventana roja apareció. «Cálculo completo», decía. Y luego, la verdad, fría y dura, la golpeó. Este poder se obtuvo por una ruta prohibida. A partir de ahora, el administrador del sistema te será hostil. Javin se quedó boquiabierta, pálida. ¿Hostil? ¿Ella? ¿La que solo quería vivir en paz y pagar su hipoteca? Un pensamiento desesperado cruzó su mente. «No puedo cancelar esto». Pero el sistema no le dio opción. El conteo regresivo de un 2 apareció, y de repente, todo se desdibujó. La escena cambió por completo, llevándonos lejos de Javin. De repente, estábamos en Nueva York. La majestuosa estatua de la libertad se erguía bajo un cielo azul, y una voz digital saludaba. «Bip, saludos, señor Fides. Nos llena de alegría su visita, siendo el cazador número 1 del mundo». Fides, el misterioso cazador que había investigado, estaba en una lujosa suite de hotel. Se quitó su máscara. «Oh, estoy exhausto», se quejó, dejándose caer en el sillón.
¿Por qué de repente convocaron una reunión y me hicieron venir hasta Nueva York? La constelación Neaiva, una figura etérea y majestuosa con una vara brillante, apareció junto a él. «Eso te pasa por usar una máscara», lo regañó, con una sonrisa burlona. «¿Creíste que usar una máscara te haría ver cool?» Fides solo pudo resoplar. La constelación Neaiva, además de ser la constelación de Fides y de la propia Javín en su próxima vida, era también una de las 7 constelaciones más poderosas y la única reliquia sagrada de grado santo en todo el mundo. Neaiva miró a Fides y le dijo algo sorprendente. «Soy el único recuerdo de la Hyunjabin de la primera vuelta, que me fue confiado». Fides la miró de reojo y pensó, «Si no fuera por eso, ya te habría tirado a la basura hace mucho». De repente, una nueva imagen se superpuso a la realidad. Era la Javín del futuro apocalíptico, la que se había sacrificado, con el rostro cubierto de hollín y determinación. Su voz, llena de una urgencia desesperada, resonó en el aire. «Hyun-siu, concéntrate y escúchame bien. Si no vuelvo, usa esto para ir al punto de partida». Era un recuerdo que Siu no quería evocar. «Tenés que recordar, si por casualidad volvés al pasado, adquiere a Gesar y tráemelo a mí». Siu, en ese futuro desolado, la vio desaparecer. La bota de su hermana Hyunjabin se elevó antes de caer en el vacío, un último adiós que no pudo responder. El eco de su voz, insistiendo en que adquiriera a Gesar, lo dejó solo, abrumado por una culpa que le quemaba el alma. «¿Por qué la dejé ir así?», se reprochaba. «Debía haberla retenido con todas mis fuerzas». Esa Javín, su hermana de la primera vuelta, la que se había sacrificado, vivía en sus recuerdos. De vuelta al presente, en la suite de hotel, Siu revisaba su celular. Javín estaba furiosa con él, y no le faltaba razón. Se había esfumado por 5 años sin decir una palabra, pero ¿cómo iba a saber que conseguir a Gesar le tomaría tanto tiempo? Lo más difícil era el plan: cambiar el futuro, algo peligroso, plagado de gente que intentaría detenerlos. Era mejor que ambos vivieran bajo identidades separadas, sin acercarse, hasta que todo estuviera en su lugar. Si solo pudiera explicarle todo esto, el enojo de Javín se calmaría, suspiró. El tiempo retrocedió de nuevo, 5 años en el pasado. Sibu, recién llegado, se encontraba en un refugio temporal, un lugar atestado de gente. El artefacto de tiempo había cumplido su propósito, desvaneciéndose de su mano. «Realmente regresé al pasado», pensó, sintiendo la extraña familiaridad del desastre. Un refugio temporal. Eso significaba que la apertura de los portales ya había sucedido. Y entonces, entre la multitud, la vio. «Hyunjabin, viva». El alivio le inundó el pecho. Quería correr hacia ella, contarle todo, que había regresado. Pero el sistema, de repente, mostró una advertencia fatal. Advertencia: esta declaración es letal para el mantenimiento del sistema. Entregar esta declaración volverá hostil al administrador del sistema. Sibu gruñó, frustrado. La Javín del futuro le había dicho que adquiriera a Gesar y se la llevara, pero no le había advertido sobre esto. Decidió que por ahora era mejor no decirle la verdad completa. «Le diré que buscaré a Gesar y que espere un poco hasta entonces», pensó. Un instante después, el sistema, como una pequeña bola azul con lengua, le preguntó, «¿Ah?». Un silencio se hizo. Fin del flashback. Sibu volvió a la suite, con el ceño fruncido. Se preguntó por qué esa advertencia no había aparecido cuando le contó a Neivaiva sobre sus planes. ¿Será porque Neivaiva es una constelación contratada y comparten recuerdos? No importaba. Él ya le había pasado el problema a Javín. Ahora le tocaba a ella lidiar con eso. De repente, recordó algo que Javín le había dicho en el futuro, casi como una broma. «Si empezás con Gesar, vas a terminar con rango -1. ¿Un rango negativo? ¿Existía algo así?» Y justo ahí volvemos con Javín. Frente a ella, la ventana de estado confirmaba lo impensable. Estado: nombre: Hyunjabin. Nivel: incomprobable. Clase: guardiana del engaño. Patrón: Gesar. Grado: X final. Rango: -1. Javín se quedó con los ojos como clatos. ¿Esto es real? Una voz profunda y resonante, directamente desde la espada usurpadora a Gesar que tenía en sus manos, respondió: «Es real». Javín dio un brinco. «¡Ah, me asustaste!», exclamó.
La espada, vibrando con una luz dorada, le agradeció. Primero, gracias por salvarme. Creí que estaría sellado por la eternidad. Javin intentó deshacerse de la constelación. Discúlpame, pero me gustaría cancelarlo, así que adiós. Pero Ahesar, que ahora parecía como una adorable versión chibi saltando indignada, le gritó: ¿Qué? No, no puedes cancelarlo. Desellarlo no es una opción. El sello ya está roto. Es muy difícil volver a sellarlo. Además, ya estoy registrado como tu constelación. No puedes cancelar tu primera constelación. Pero quiero, replicó Javin, exasperada. ¿Qué dijiste? Mientras Ahesar chillaba, Avin revisó la Kiwipedia, una especie de enciclopedia de sistema. Las notas importantes explicaban: el contrato con la primera constelación es el vínculo más poderoso. A partir del segundo contrato, la influencia mutua es severamente limitada. Por lo tanto, debes elegir con mucho cuidado tu primera constelación. Avin suspiró. «Ay, ¿en serio?», murmuró. Ahesar, todavía en su forma chibi, le reprochó: «¿Por qué odias tanto la idea? Es raro que lo diga yo, pero soy la más fuerte de todas las constelaciones existentes». Avin le levantó una ceja. «¿De qué hablas? Ahora puedo ver la ventana de estado, puedo comprobarlo yo misma». Y al hacerlo, confirmó la verdad. La imagen de Ahesar se transformó, revelando su verdadera forma, un guerrero imponente rodeado de llamas. La información que Avin leía era clara. Su constelación, Ahesar, fue venerada como el dios de la guerra más poderoso en el primer mundo que pereció, Auraiden. Fue el líder de las 7 reliquias sagradas, pero fue despojado de todo estatus y sellado por un acto de traición. «Auraiden», dijo Avin, procesando la información. «Conozco esa palabra. A menudo se adjunta a elementos de grado legendario, al menos. ¿Este fue el líder de las 7 reliquias sagradas? Entonces no me digas que esto también es de grado reliquia sagrada». Avin se quedó muda. La magnitud de lo que había adquirido finalmente le golpeaba. Avin se quedó con los ojos como platos. Su estado decía: rango -1 y grado X final. Una voz profunda y resonante directamente de la espada usurpadora Ahesar que tenía en sus manos lo confirmó. «Es real». Avin dio un brinco. «¡Ah, me asustaste!», exclamó. La espada, vibrando con luz dorada, le agradeció por salvarla. Creyó que estaría sellado por la eternidad. Pero Avin, sin un segundo de duda, intentó cortar el vínculo. «Discúlpame, pero me gustaría cancelarlo, así que adiós». Ahesar, que ahora aparecía como una adorable versión chibi de sí misma, saltó indignada. «¿Qué? No, no podés cancelarlo. Desellarlo no es una opción. El sello ya está roto. Es muy difícil volver a sellarlo. Además, ya estoy registrado como tu constelación. No podés cancelar tu primera constelación». «Pero quiero», replicó Avin, exasperada, y Ahesar chilló aún más fuerte. La Kiwipedia, una enciclopedia del sistema, confirmó las notas importantes. El contrato con la primera constelación es el más poderoso, irreversible. Avin suspiró. Ahesar, ahora enojada, le preguntó por qué odiaba tanto la idea, si era la constelación más fuerte que existía. Avin le levantó una ceja. «Ahora puedo ver la ventana de estado. Puedo comprobarlo yo misma». Y al hacerlo, supo que era cierto. La imagen de Ahesar se transformó, revelando su verdadera forma, un guerrero imponente, rodeado de llamas. Avin leyó la información. «Tu constelación, Ahesar, fue venerada como el dios de la guerra más poderoso en el primer mundo que pereció, Auraiden. Fue el líder de las 7 reliquias sagradas, pero fue despojado de todo estatus y sellado por un acto de traición». Avin procesó la información. «Auraiden, conozco esa palabra. A menudo se adjunta a elementos de grado legendario. ¿Este fue el líder de las 7 reliquias sagradas? Entonces no me digas que esto también es de grado reliquia sagrada». Avin se quedó muda. La magnitud de lo que había adquirido finalmente la golpeaba. Avin, que ya estaba en shock, le preguntó a Ahesar si ese rango de prohibida significaba que todas las demás constelaciones la tratarían como enemiga. Ahesar, volviendo a su forma chibi y con un aura roja de preocupación, confirmó: «Es porque cometí traición contra el administrador del sistema para evitar la destrucción del mundo. Fue el precio por intentar detenerlo». Luego, con desesperación, la urgió:
Tenemos que movernos ya, la destrucción de este mundo seguramente está a la vuelta de la esquina. Si no podemos detener al administrador, este mundo también. Avin interrumpió, agotada. ¡Qué vida tan lamentable! Si lo que decís es cierto, que sos el más fuerte, entonces también sos un marginado total, ¿no? La palabra marginado golpeó a Ahesar, que se volvió a exasperar. Avin se encogió de hombros. Vamos a asumir que lo que decís es correcto por ahora. Si no detenemos al administrador, el mundo se acaba, y digamos que hacerse más fuerte es bueno por ahora. Pero enseguida su tono cambió a uno de queja. Pero el momento en que se revela mi poder, ¿el sistema y todas las demás constelaciones serán hostiles a mí? ¿Y se supone que tengo que superar todo eso para detener la destrucción, a través de toda esa oposición, penalizaciones y peligro? ¿Es eso siquiera posible? Ahesar se quedó sin palabras, con una gota de sudor. Avin se cruzó de brazos, sentada frente a la espada. Entonces, ¿cuándo crees que el mundo se va a terminar? Ahesar explicó que su mundo tardó unos 30 años después de los primeros signos de destrucción. Avin hizo cuentas. Entonces a nosotros nos tomará algo parecido, ¿no? Ya pasaron 5 años desde que aparecieron los portales, así que ¿unos 25 años restantes? Ahesar confirmó. Sí, es probable que sea correcto. Podría ser un poco más. De repente, Havin golpeó sus manos. ¡Genial!, exclamó, con una sonrisa amplia y decidida. Ahesar se sorprendió. ¡Oh, finalmente te decidiste! Havin se levantó, con los puños en alto. Entonces voy a jugar con todas mis ganas durante los próximos 25 años. Ahesar lanzó un grito ahogado de sorpresa. ¿Ah? Ahesar estaba estupefacto. Havin bailó por la habitación. Vamos a hacer todo lo que quiera y no dejar ningún arrepentimiento en esta vida. Ahesar en su forma chibi se horrorizó. Espera, ¿qué se supone que significa eso? ¿Estás planeando dejar que este poder abrumador se pudra? Havin se rió, con una sonrisa pícara. Pero yo no soy la que lo está usando. El chibi Ahesar, con los ojos fuera de órbita, gritó. ¿Qué se supone que significa eso? Ahesar volvió a la carga, esta vez sugiriendo que Havin apuntara a ser la más fuerte del mundo. Havin lo pensó. Definitivamente quise ser una despertada en un momento, para encontrar a mi familia. Con una sonrisa añadió, pero mi familia apareció de repente hoy. Ahesar, sin saber qué más proponer, le preguntó, ¿no tenés otros deseos? ¿Qué tal dinero? Los ojos de Havin se iluminaron. Sí, tengo un deseo de dinero, y hoy de repente conseguí 10.000 millones de wons. La imagen de Havin se volvió más oscura, sus ojos brillando amarillos como los de un depredador, mientras revisaba su celular. Ahora voy a vivir una vida realmente plena durante 25 años con esto. Se despidió de Ahesar, agitando la mano. Gracias por avisarme. ¿Cómo era? ¿Asal? ¿Saer? ¿Sar? Ahesar se quedó en shock, una gota de sudor bajando por su cara. Buenas noches, dijo Havin y la cerró de un portazo, dejando a Ahesar solo en la habitación. ¡No!, gritó la constelación, con los ojos llorosos, el cuerpo de su espada doblado en una expresión de pura desesperación. ¿Qué se supone que debo hacer? El sol se ponía sobre la ciudad. Sí, ese día, en una escuela totalmente normal, pacíficamente aburrida. Havin, con uniforme escolar, se quejaba en su mente. ¿Podría pasar algo en mi vida, como convertirme en una fantasía de juego o un dungeon break con cazadores? A su lado, su hermano Siwoo leía un libro. Che, Hyun Siwoo, ¿no te cansás de usar las mismas tramas viejas para tus cómics? Siwoo levantó la vista. ¿Yo?, dijo, con una sonrisa soñadora. Solo creo que sería divertido vivir una vida así. Havin, sentada en clase, se quejaba en su mente de la vida aburrida. ¿Por qué no podía pasar algo emocionante? Un dungeon break, convertirse en una cazadora. Y justo ahí, como si el universo la hubiera escuchado al pie de la letra, pero con ganas de joder, el cielo se puso rojo. Un agujero negro, vibrante de energía azul, se abrió de golpe. No era una fantasía de juego, era real. Y de ese portal empezaron a salir monstruos. El aula se llenó de gritos y pánico. Havin, con los ojos como platos, se dio cuenta. No era una simple ventana de estado, no era un bug. Su deseo se había hecho realidad.
Pero ¿por qué Avin, que ahora era una chica con una constelación de rango -1 y miles de millones de wones, había deseado tanto algo así? Su mente viajó al pasado, a la cruel realidad que la había moldeado. 5 años atrás, la vida era muy distinta. Sus padres habían desaparecido en uno de esos incidentes con portales. Su hermano Sibu también. Ella se quedó sola, con deudas, la soledad a cuestas y el miedo constante de no sobrevivir un día más. Intentó con toda su alma convertirse en una cazadora para recuperar lo perdido. Gritaba, suplicaba por una ventana de estado, una misión, lo que fuera. Pero el sistema, caprichoso, la ignoró por completo. Cayó de rodillas, agotada, desesperada, hasta que un día se dio cuenta. No importaba cuánto lo deseara, no iba a funcionar, solo quedaba la fría y brutal realidad. Y así, Javi entendió por qué había tomado sus decisiones actuales. De vuelta en el presente, con la espada Ahesar tirada en el piso, Javi estaba tirada en el sillón. De repente, una lucecita flotó frente a su cara. Era Ahesar, en su adorable forma chibi, preguntando si ya había despertado. Avin se sobresaltó. ¿Quién te dio permiso para espiar mi pasado, Ahesar se encogió defendiéndose. No estaba espiando, es que la primera constelación siempre comparte recuerdos, ¿sabes? Javin refunfuñó. La espada, que Javin ni siquiera estaba tocando, empezó a vibrar y a resquebrajar el suelo. Ahesar entró en pánico. ¡Ey, cálmate! A este paso el suelo se va a romper todo. Javin, sorprendida, murmuró para sí misma. ¿Pero qué clase de poder es este? Y Javin, todavía en el sillón, viendo la espada vibrar y el piso romperse, se dio cuenta del desastre. Ahesar, en su adorable forma chibi, flotaba a su lado justificándose a toda velocidad. ¡Ey, no es mi culpa humana! Vos me despertaste. No puedo controlar mi poder ahora mismo. Javin solo podía refunfuñar. ¿Cómo iba a arreglar todo eso? Tenía que priorizar. Mientras tanto, en algún rincón del mundo, su hermano Siwu no la estaba pasando mucho mejor. Estaba sentado frente a su computadora, rodeado de papeles y brillo de pantallas, trabajando hasta la madrugada. Su constelación, Neaiba, una luz azul brillante, flotaba a su lado, tirándole indirectas. ¿Seguro que no te estás divirtiendo con esta doble vida?, le preguntó Neaiba, refiriéndose a su puesto como presidente de la SPES, la Alianza Global de Naciones y Cazadores. Siwu, exhausto, lo negaba rotundamente. Él solo quería descansar. Había fundado esa organización, sí, pero no era para divertirse. Avin, su hermana, jamás haría esto por gusto. De repente, su teléfono vibró y una avalancha de mensajes de Javin lo golpeó. «Pibe, ¿qué onda con la espada que dejaste? Está vibrando como loca. No necesito regalos así. Vení a buscarla ya mismo». Siwu se quedó helado. ¿La espada hablaba? Neaiba, más seria, le explicó que el sello de Ahesar se había liberado y el contrato con Javin estaba hecho. Pero Siwu no entendía el problema. Si en su primera vuelta, la anterior línea temporal, todo había salido bien con Javin y Ahesar, ¿por qué ahora era diferente? Preocupado, pensó en ir a revisar, pero Neaiba lo detuvo. Le advirtió que si su memoria estaba siendo atacada por el administrador y si el estado de Javin estaba realmente bugueado y su poder era anormal, entonces no tenían ninguna chance contra el sistema. Volviendo con Javin, con una sonrisa de oreja a oreja, agarró su teléfono. Con Ahesar a su lado, aunque ella lo ignoraba, se puso a escribir un mensaje a su jefe. «Jefe, no tenés que darme más trabajo a partir de mañana», tecleó. Y con un último tecleo dramático mandó el mensaje final. «¡Para siempre! Sí, había renunciado a todo». Avin, exultante, levantó los brazos. «Soy tan feliz, voy a vivir mi mejor vida hasta que el mundo se acabe», gritó, mientras la espada Ahesar, la pobre, solo podía vibrar de desesperación. Avin ya estaba planeando cómo gastar la plata. Siempre quise contratar servicios de streaming. $10 al mes antes me parecía una fortuna. ¿Qué más puedo suscribir? ¿Recargo mi cuenta de Kakao Page? Ahesar, ya harto de su falta de preocupación, rugió. «No sé qué es esto, pero estás planeando vaguear mientras el mundo está en peligro». Javin, sentada cómodamente y con una sonrisa de oreja a oreja, le estaba explicando a un Ahesar chibi que no paraba de echar humo su plan maestro.
Che, escúchame, le decía, ¿te acordás de toda la guita que me dio el pibe? Ya pagué todas mis deudas y con lo que me sobró hice un presupuesto para los próximos 25 años. Mostraba en el aire zapatillas carísimas, carteras de lujo y tarjetas de crédito a lo loco. Incluso si me pongo a gastar como loca, está todo bien. Todos esos años que viví a las corridas sin poder darme un gusto, esto es mi revancha. Agesar, con la cara roja de furia, solo atinaba a gritar: «No es momento para eso». Pero la interrupción no vino del dios de la guerra, sino de la puerta. De la nada apareció Hyun Siwoo con su cara de recién llegado de la guerra. Agesar, al verlo, no pudo evitar chillar: «Hyun Siwoo, el que me trajo acá, ¿viniste a rescatarme?». Siwoo, tan relajado como siempre, solo respondió no. Y antes de que Agesar pudiera procesarlo, Havin ya le había lanzado una silla. Siwoo la esquivó con una facilidad que solo tenía quien había pasado por 1000 quilombos, pensando para sí mismo. Me agarró desprevenido, me bajó en un flash. Havin se le acercó, la espada a Agesar en mano, exigiéndole explicaciones. «¿Qué onda con este regalito? ¿Es de tu empresa o de alguna agencia? Seguro lo agarraste por error». Siwoo, incómodo, le dijo que no, que el paquete estaba a nombre de ella y que él solo lo trajo como le había pedido. Havin lo miró con desconfianza. «¿Cómo me voy a mandar yo misma un paquete si desapareciste por años?». Siwoo se encogió de hombros. «Lo olvidé y lo traje cuando me acordé». Por dentro pensaba: «Piba astuta, esta era la única opción». Ella no se la tragó. «¿En serio no pensaste en cómo te mandaste un paquete a vos misma? ¿De dónde salió? ¿Quién lo mandó?». Siwoo trató de zafar. «Tiré el empaque hace 1000, ¿cómo voy a saber?». Y luego, como si fuera lo más normal del mundo, soltó: «Estaba tratando de disimular, te dije que era un regalo de cumpleaños y que fue difícil de conseguir para fanfarronear un poco». Havin, molesta, le dijo: «Increíble que eso tenga tanto sentido y me dé tanta bronca». Siwoo se cruzó de brazos, pensativo. «Vaya, así que esto es real, ¿eh? La habilidad de alguien que caminó entre la vida y la muerte en su segunda vida. ¡Qué hermana tan tonta!». Mientras tanto, Agesar, al borde del ataque, explotó. «Espera, él no sabe. Si ni Hyun Siwoo sabe, ¿cómo voy a explicarlo yo? El mundo se va a terminar. Ayúdame, Hyun Siwoo». Siwoo, con una mano en la boca de Agesar, lo calló. «Hey, no podés gritar eso por toda la ciudad. A veces la ignorancia es una bendición, ¿sabes?». Agesar, indignado, lo amenazó. «Más te vale que te calles. Si volvés a hablar de esto, te vuelvo a sellar en algún lugar donde nadie te encuentre». Luego, con un tono más serio, le preguntó: «¿Y se te ocurrió que me pueden matar por esto? Ni siquiera sabemos quién es el enemigo todavía». Havin, que no había prestado mucha atención, solo le dio un golpecito con la espada a Siwoo, diciendo: «De ahora en adelante, pensá antes de actuar. Ser fuerte no lo es todo». Siwoo, con una expresión compleja, pensó: «¿No fue esa la razón por la que vos fallaste en el último ciclo?». Pero Havin, ajena a sus pensamientos, solo sonrió. «Che, posta que vibramos en la misma sintonía». La conversación se extendió por un rato, con Siwoo procesando todo lo que Havin le contaba sobre Agesar. Sentado en el sillón, con una caja de pizza abierta entre los dos, le preguntó, con cierta incredulidad: «A ver si entiendo bien, ¿es una constelación? ¿El mundo se va a acabar? ¿Y vino a vos pidiéndote que destruyan el sistema juntos? ¿A vos, Hyun Havin?». Havin, comiendo un pedazo de pizza con total tranquilidad, asintió. «Sí, ¿verdad que es ridículo?». Siwoo, con la cara de cansado que lo caracterizaba, le preguntó: «¿Y cuándo exactamente se supone que va a pasar este fin del mundo?». Havin se encogió de hombros. «Es medio vago con la fecha exacta, pero parece que nos quedan al menos 25 años». Sus ojos se iluminaron. «No me digas, o sea que no va a pasar pronto». Y le dio de comer un bocado de pizza a Siwoo con una sonrisa radiante. «¡Exacto!». Agesar, por ahí cerca, solo podía lamentarse por el destino de su mundo. Agesar seguía quejándose, echando humo de furia, mientras Havin, con una sonrisa de oreja a oreja, le explicaba su plan maestro. El dios de la guerra no paraba de gritar sobre la complacencia humana, cómo dejaban todo el desastre a sus descendientes. Pero Havin, tranquila, solo atinaba a decir: sí, no te digo que no».
Y así seguían, con Avin comiendo pizza como si nada, mientras Sibu la miraba. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a quedar tranquila nomás?, preguntó él con un tono cansado. Ella asintió. Sí, voy a divertirme y hacer todo lo que siempre quise. Avin le contó su lista interminable de series para maratonear, restaurantes por visitar y hobbies a los que dedicarse. Sibu, resignado, solo pudo decir, «Está bien, ya entendí». Sibu se levantó, listo para irse. «Bueno, ¿terminamos? Me voy yendo». Avin lo detuvo. «Espera, opá». Él reaccionó al instante. «Hey, solo decime ya. ¿Qué querés? ¿Necesitas algo?» Avin se disculpó, un poco incómoda. «Perdón por llamarte así de repente». Luego, con una seriedad repentina, Sibu le pidió que no le contara a nadie que él había despertado. «En serio, solo quiero vivir tranquilo». Avin aceptó despreocupada. «Claro, como si fuera a andar chismeando de algo así. Hacé lo que quieras, no es asunto mío». Sibu se fue, y justo cuando estaba por entrar a su casa, se detuvo. Un fantasma etéreo apareció a su lado. Era Neaiva, que le reprochó, «¿En serio? ¿Así nomás te vas a ir?» Sibu, por su parte, se sumergió en sus pensamientos, una marea de recuerdos de su primera vuelta. Le dolía recordar lo que había sufrido escalando al rango 1, arrastrándose por el infierno solo para salvar a Ajesar. «¿Y ahora Avin no puede hacer un esfuerzo por una vez?», se preguntó. Miró su propia mano. Siempre quiso tener acceso a plataformas de streaming, pero antes no podía permitírselo. 10.000 wones al mes solía ser un gasto enorme para él. Ahora, con solo tocar la puerta de su casa, podía pagar lo que quisiera. «¿Qué más me puedo suscribir?», pensaba. ¿Debería recargar mi cuenta de KO también? Recordaba esos años en los que tenía que fingir que le importaban los dramas y las películas de moda. Aunque llegue tarde, voy a ver todo lo que me perdí, empezando desde hoy. Mientras entraba a su hogar, la mente de Sibu regresó a Javin. Así que, así había vivido esos 5 años, sin poder disfrutar de nada, sin tiempo para descansar. Si no hubiese regresado en el tiempo, la Javin de antes ya sería la número 1 del mundo. Y la razón por la que no lo era, la razón por la que él estaba allí, era porque él había tomado a Neaiva, la constelación que, en la primera vuelta, era la primera de Javin. Eso había desencadenado un efecto mariposa. Neaiva, en su forma de espíritu chibi, se quejó a su lado. «Técnicamente, la que causó eso fue la Javin del pasado, así que culpate a vos mismo». Sibu, con una sonrisa de lado, respondió en su mente. «Wow, este tipo, en serio sos un desagradable. O sentite mal o sé descarado, elegí uno. De todos modos, no es mi culpa. Culpa a la Javin del pasado por todo esto. Uf». Mientras Sibu se alejaba, una punzada de culpa le revolvía el estómago. Había creído que Javin andaba bien, sus informantes decían que todo en orden, pero ahora veía que estaba sumida en deudas, luchando día a día. Tenía que despedir a esos espías, no sabían nada de lo que realmente pasaba. No tenía idea de cuánto había sufrido su hermana. En ese momento, Neaiva apareció a su lado, con su forma chibi y una expresión seria. «¿En serio la vas a dejar así? ¿Quién va a evitar que el mundo se termine?» La constelación no se andaba con rodeos. Le recordó que sin alguien como Hyun Javin no había ninguna chance de ganar. Sibu suspiró, intentando mantener la calma. «A veces el mundo se acaba y ya, Neaiva. Así es la vida». Se encogió de hombros. «Tampoco es que no haya chances si yo me pongo las pilas, ¿no?» Neaiva lo miró fijamente. Un silencio incómodo se extendió. Sibu, sabiendo que su constelación no podía mentir, reconoció la verdad. Neaiva era la vara pensante. Su juicio siempre era preciso. Lo que implicaba que sí, él solo no podía. Se perdió en sus pensamientos, observando a Javin a lo lejos, sonriendo mientras usaba su teléfono, y Ajesar, furioso, se quejaba sin parar. ¿Cómo iba a forzarla a volver al campo de batalla? Justo ahora que Javin por fin tenía un respiro. No había garantía de que esta vez las cosas fueran diferentes. Quizás lo mejor era aceptar el destino y buscar la felicidad que pudieran, en vez de aferrarse a una esperanza falsa y sufrir de nuevo. Neaiva, notando su resignación, lo interrumpió. «Pero esta versión de Hyun Javin es más fuerte que nunca. Quizás esta vez sí podamos detenerlo». Sibu negó con la cabeza. «No, Neaiva, la gente de Auraden falló. Nosotros ya fallamos una vez. No importa lo poderosa que sea esta Javin, no es justo echarle toda la carga encima. Así no deberían ser las cosas».
¿Y qué hay de tus 5 años de esfuerzo?, le reprochó Neaiva. Sibu le sonrió con una mueca forzada. No sufrí para nada, la verdad. Gracias a Javin llegué al rango 1 sin problemas. No fui yo el que la pasó mal. Pero Neaiva fue implacable. No podés tapar el sol con la palma de la mano, Sibu. Si esa chica tiene la mitad del potencial que creemos, tarde o temprano el mundo se va a dar cuenta. Y como si la hubiera invocado, Javin recibió un sobre. Era del Ministerio del Interior y Seguridad, una notificación para un examen de cazador despertado. Ajesar, que flotaba a su lado, se quedó pasmado. ¡Guau! Alguien debe haber sentido mi poder. Javin apretó los puños. Sus ojos se tiñeron de rojo por la ira y el pánico. ¿Quién me reportó? Se le revolvió el estómago. Estaba jodida. Si no aparecía, no era solo una multa, la iban a meter presa. Ajesar, ajeno a todo, le preguntó: «¿Cárcel? ¿Un lugar donde encierran a los criminales? ¿Te vas a convertir en criminal si escondes tu poder?» Javin se quería morir. Ajesar, con su forma de espíritu de fuego, no se lo podía creer. ¡Qué nación tan increíble! No toleran a los poderes ocultos para nada. Pero Avin estaba furiosa. ¿Qué tiene de increíble eso? Cállate de una vez. Yo soy el tipo de persona que ayuda a sus vecinos sin necesidad de leyes. Ajesar, indignado, le gritó: «¡No mientas!», mientras ella, desesperada, se lamentaba: «¿Por qué gritas ahora?». Era obvio que el gobierno estaba desesperado por registrar a cada despertado, saltando sobre cualquier indicio de poder. Ajesar lo vio como una oportunidad para atacar al administrador del sistema, pero Avin solo sentía que le estaban quitando la libertad. ¿Esto es democracia?, se preguntó, apretando los puños. Si no aparecía, no era solo una multa, la iban a meter presa. De solo pensarlo se le revolvía el estómago. Incluso revisó sus estadísticas para ver si podía fingir debilidad. Pero no, imposible. Su HP y maná se contaban en billones. Era ridículamente fuerte. Ni una poción de debuff, nada, podía esconder tanto poder. Había que encontrar una forma de zafar. Ajesar, ajeno a todo, solo pensaba en voz alta: «¡Wow! Alguien debe haber sentido mi poder. ¿Cárcel? ¿Un lugar donde encierran a los criminales? ¿Te vas a convertir en criminal si escondes tu poder?». Avin ya se quería morir. Su pánico se mezclaba con la ira. Mientras tanto, en la Hunter Wiki, la enciclopedia de cazadores, se explicaba la Ley de Gestión de Seguridad de Despertados, una norma creada después del incidente del portal. Decía que el poder de los despertados superaba al de cualquier ejército nacional. Después del incidente, los despertados criminales cometieron incontables delitos, dejando a la autoridad pública indefensa. Por un tiempo, el mundo se convirtió en un estado de anarquía global. Pero todo eso terminó con la llegada de Fides, el despertado número 1 del mundo. Con su poder abrumador, Fides sometió tanto a los despertados criminales como a la zona sin ley. Fides apoyó públicamente las leyes y sistemas democráticos, defendiendo los derechos de los no despertados, e incluso estableció el sistema de pruebas obligatorias para prevenir futuras matanzas. En la cabeza de Avin, el dios de la guerra Ajesar pensaba que por fin era el momento de usar su poder y detener el apocalipsis. Pero ella no. Avin solo quería una cosa: darle una piña a Fides. En otro lado, Sigu se quitaba la máscara de Fides y pensaba en su hermana. Si su hermanita quería un descanso, que lo tuviera. Si es por ella, se dijo: «Yo mismo destruiré el mundo». En un video, Fides daba un discurso que resonaba con fuerza. Aunque el mundo haya cambiado, los valores de la humanidad deben permanecer inalterados. Este es el resultado democrático que innumerables filósofos, científicos y activistas han protegido con su sangre durante mucho tiempo. Si hay forajidos intentando derrocar esta historia con la ley de la jungla, no los perdonaré. Avin sintió una aversión inexplicable al escuchar esas palabras. ¿Escuché mal? ¿Qué es este discurso heroico de justicia?, pensó, extrañada. Ajesar flotaba a su lado tan confundido como ella. ¿En serio dijo eso?, preguntó el espíritu. El artículo de la Hunter Wiki seguía: después del discurso de diciembre, Fides fue venerado como un héroe de toda la humanidad. Sin él, hubiera sido difícil para Corea recuperar su forma como nación. La Asociación de Cazadores no habría podido reorganizar sus reglas de forma tan sistemática y transparente. En otras palabras, él es verdaderamente el único héroe de la humanidad. Avin resopló.
Este artículo parece escrito por un fan. Y con un gesto agarró al pequeño Ahesar que flotaba a su lado. «Bájame», se quejó el espíritu. «Es una buena persona», respondió Javin, a pesar de la extraña aversión que sentía. Javin estaba furiosa. Para ella, Fides, el supuesto héroe de la humanidad, era su peor enemigo. ¿Cómo era posible que sus leyes permitieran encarcelar a despertados inocentes como ella? Con rabia, pensaba que Fides debería haber sido justo pero con moderación. ¿De verdad este era el gran santo? Ella solo quería algo de libertad, un respiro para ocultar su poder. Lágrimas de impotencia asomaban, porque este nuevo sistema le estaba robando la única vida que soñaba, la de ocio. Le parecía totalmente sospechoso que Fides se comportara como un apóstol de la justicia. ¿No sería él el verdadero villano? En las novelas, los personajes más puros solían esconder la peor podredumbre. «Es un cliché, sí, pero mis ojos no se equivocan», pensaba. Había algo, trivial y extrañamente familiar en ese tipo. Seguro en público era un adalid de la justicia, pero en casa apostaba a que le robaba los snacks a sus hermanos. Aunque buscó la identidad de Fides por todos lados, no encontró nada. Y aun si lo hiciera, sabía que no podría cambiar la ley de la noche a la mañana. Ahesar, con su lógica elemental, le preguntó, ¿no podés simplemente amenazarlo como él te amenazó a vos? Javin, para su sorpresa, se puso seria. «Hey, hay algo llamado derechos humanos, ¿eh? La gente no hace esas cosas». Ahesar, en su forma de espíritu de fuego, le recordó la cruel verdad. «Vos no sos una persona, te olvidás, siempre te olvidás». Mientras Ahesar divagaba, Javin seguía con la suya. Necesitaba una forma perfecta de ocultar su poder para ese examen. Justo mientras pensaba, su celular vibró. Era un mensaje de Siwu. «Hey, me pasaron este dato de un conocido que oculta su poder. Toma nota», decía. Avin abrió el mensaje, y las claves eran claras. Primero, cambiar su título de trabajo o encontrar otra forma de privatizarlo. Segundo, cuanto mejor controlara su habilidad, más fácil sería ocultar la fuga de poder. Ahesar, con su perspicacia habitual, no dudó un segundo. «¿Qué es esto? Estás hablando como si fuera un conocido, pero es obvio que es 100% sobre vos, Siwu». A miles de kilómetros, o quizás solo a unos metros, Siwu, el que era Fides, se rascaba la oreja. «¿Por qué me pican tanto las orejas?», murmuraba. Neiva, su constelación en forma chibi, le respondió con desinterés. «Lávate». Siwu se quejó. «¿Cómo me voy a lavar por dentro?». Neiva, con una sonrisa traviesa, confesó. «No sé, solo quiero molestarte cuando te veo». La conversación era una clara señal de que, a pesar de la distancia, Siwu estaba sintonizado con lo que ocurría con Javin. Ignorando el rascado de orejas de Siwu, Javin volvió a su propia tarea y abrió su ventana de estado. Lo que vio no la sorprendió del todo. Su trabajo era guardián de la decepción. Y la descripción no se guardaba nada. «Vos, que engañas a todo el sistema y caminas por un camino prohibido, sos una hipócrita sin igual en este mundo». El sistema no la quería y no dudaba en hacérselo saber. Avin, con una pizca de esperanza, se preguntó si existiría alguna habilidad para disfrazar ese título tan peculiar. ¿Sabría Siwon esto? ¿Sería parte de sus tips? Decidida a probar, invocó una habilidad para cambiar su título. Instantáneamente, dos nuevas opciones aparecieron en su visión: Deseo del engañador y Espadachín mágico. Espadachín mágico suena bien, un trabajo común es el más fácil de disfrazar, pensó Javin. Pero Ahesar, en su forma de espíritu de fuego, la interrumpió revelando un nuevo giro. ¿Qué forma querés que asuma tu disfraz? Javin parpadeó. ¿Su disfraz? ¿Se refería a ella, a su propia apariencia? La revelación la dejó sin palabras, abriendo una nueva caja de posibilidades, y quizás de problemas también. Con la mente todavía procesando esa locura, Avin escuchó a Ahesar ofrecerle ideas para el disfraz de espadachín mágico. «Un bate de béisbol, un martillo, hasta una sopapa serviría», le dijo, con un tono que no disimulaba la burla. Avin lo miró incrédula. «¿Pero qué decís? Eso es muy raro. Un espadachín con una sopapa sería aún más extraño y aterrador», exclamó riéndose. Ahesar, sin inmutarse, le mostró fotos de espadas clásicas en su celular.
Avin, con una sonrisa, lo entendió al instante. Ah, lo tenías planeado desde el principio y solo me estabas gastando una broma. Ajesar suspiró, claramente fastidiado por ser descubierto. La piba, feliz, le tiró un piropo. Parece que nuestro cerebrito se está volviendo más inteligente. Estoy tan orgullosa. Ni bien terminó de decirlo, Avin extendió la mano hacia la espada. La espada usurpadora Ajesar, que antes imponía respeto, se transformó en una simple y común hoja de metal, justo como ella quería. «Es una espada muy ordinaria», comentó, satisfecha. Ajesar, volviendo a su seriedad, le soltó una advertencia. «Y, escúchame, cuando estemos afuera, bajo ninguna circunstancia le hablas a otra gente, solo me hablas a mí, ¿entendido?» Avin asintió resignada. «Entiendo. De todas formas, si no cumplo, me vas a amenazar de nuevo». Pero el verdadero quilombo no era el disfraz. Avin seguía con la angustia de ocultar sus estadísticas de billones en el examen de despertado. «Miden el maná en esa prueba, ¿no? Entonces mi vida tranquila se arruinó», murmuró. Ajesar, en su forma de espíritu de fuego, rodó los ojos. «Simplemente confronta al administrador del sistema», le soltó, como si fuera la solución más obvia del mundo. Pero Avin se negó rotundamente. «¡No quiero!». Ajesar insistió, gritándole que revelara su poder, que no era un asunto tan grave. «Dije que no quiero», vocijaló Avin levantando un puño. «Voy a obtener la calificación más baja posible y vivir mi vida como pueda». Decidida, Avin se lanzó a investigar los exámenes de despertado. Horas después, con la cabeza humeante y rodeada de papeles, encontró la clave. Los dispositivos de prueba en las instituciones públicas usaban piedras sensoras de maná para mediciones simples, pero podían hacer mediciones precisas si era necesario. «Definitivamente voy a ir por el método de medición simple», se dijo a sí misma, con la esperanza de pasar desapercibida. Ajesar, notando su agotamiento, le sugirió ir a dormir, pero Avin, aunque cansada, seguía dándole vueltas al asunto. «De todas formas, necesito encontrar una manera de esconder mis estadísticas». Ajesar, un perro viejo que no soltaba la presa, la pinchó. «Hey, cerebrito, ¿no sabes nada?». Avin, somnolienta, negó con la cabeza. Ajesar, con su habitual perspicacia, no le creyó ni medio. «Cerebrito, cuando decís eso, claro que creo que sabes algo. Aprendí de vos que mentir también es una habilidad». Avin, riendo con ironía, lo llamó tonto. «Oh, no, de verdad me gustaría dormir primero», se quejó. Justo cuando estaba al borde del desmayo por el sueño, tuvo una idea. «¡Ah, lo tengo!», exclamó, incorporándose de golpe. Ajesar, exasperado, la retó. «De todas formas, tonta, tengo una ventana de estado». «Ah, no, esto es lo que quiero decir, esto es trampa». Avin, confundida, le preguntó, «¿Cómo es trampa que yo mire mi propia información de constelación?». Ajesar, casi al borde de un ataque, le espetó, «Ventana de estado, estado». Avin abrió su ventana de estado y lo que vio la dejó con la boca abierta. Una habilidad llamada artes ocultas. La descripción era sencilla y clara. Una técnica para esconder la presencia y energía no revelándose a uno mismo. Es la capacidad más básica de un artista marcial. Avin se giró hacia Ajesar con los ojos bien abiertos. «¡Wow! Hasta era una habilidad básica. ¿Me escondiste esto?», lo increpó. Ajesar, con una expresión que gritaba culpa, evitó su mirada. Avin, con una determinación renovada, se dijo, «Bien», se levantó, lista para enfrentar el desafío. Con la nueva habilidad artes ocultas en su arsenal, Avin estaba más que decidida. «Voy a dominar esto antes del examen», se prometió. Ajesar, su espíritu de fuego, solo pudo quejarse, molesto por su aparente facilidad para aprender cosas que ni él mismo controlaba. Pero Avin, ignorando sus lamentos, se preparó. Finalmente llegó el día del examen. Avin se dirigió al lugar, esperando algo imponente, pero se encontró con un centro de salud de lo más normal, nada ostentoso, justo lo que quería para pasar desapercibida. Entró, con Ajesar a su lado y su espada mágica, ahora una simple hoja de metal en la mano. Adentro, la piba activó artes ocultas, intentando controlar su presencia monumental.
Ajesar, que la había visto dominar esa habilidad en un santiamén, no podía creerlo. «Imposible, esta no es una habilidad que se pueda dominar tan fácil», exclamó, casi al borde de un ataque de nervios. Pero un asistente la interrumpió, invitándola a la prueba. «Señorita Hyun Abin, por favor, ponga su mano en ese dispositivo para la prueba simple». Abin se acercó al aparato, sabía que debía ocultar casi todo su maná, pero si lo hacía demasiado, la máquina ni la reconocería como persona. «Solo un poquito, lo mínimo para parecer normal», se dijo. Con esa idea en mente, apoyó la palma de la mano sobre el sensor. De repente, una luz cegadora inundó la sala. En un instante, el dispositivo de prueba explotó en miles de pedazos, esparciendo esquirlas y energía por todas partes. Abin parpadeó, completamente perpleja. Mientras los técnicos del lugar corrían despavoridos, lejos de allí, Sibu, el mismísimo Fides, sintió una punzada, un eco de energía que le hizo fruncir el ceño y hasta resquebrajó el suelo bajo sus pies. Pero Abin, en medio del caos, solo podía pensar, «¿Qué onda? ¿Por qué esta máquina es tan débil?». Se sentía casi culpable por sobreestimar al probador. Un segundo después, la realidad la golpeó. «¡Un momento! ¿Fue un crimen tan terrible causar semejante explosión?», se preguntó, el pánico reflejado en su cara, mientras un aterrorizado asistente la miraba. Mientras el asistente se quedaba inmóvil, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, Abin parpadeó, completamente perpleja. En su cabeza ya había dictado sentencia. «¡Esta máquina está fallada!». Sí, claro, debía ser eso. Porque, a ver, ¿por qué iba a explotar un dispositivo de prueba por su culpa? «Está defectuosa», le soltó al pobre tipo, que solo balbuceaba. Abin, sin un pelo de tonta, empezó a quejarse. «¿Cómo van a poner equipo así con plata del contribuyente? ¿Y si me lastimaba?». Para Ajesar, que la escuchaba desde su forma de bolita de fuego, era un espectáculo. Sabía que ni 10 millones de explosiones de esa máquina le harían un rasguño. En el fondo, se regocijaba con la idea de que el poder de Abin ya era incontrolable. Pero la piba era tan buena actuando que el funcionario civil le creyó. Y le dieron otra oportunidad, un retest en otro centro. Ajesar no podía creerlo, seguía siendo una amenaza para el sistema. Así que Abin se preparó para la segunda vuelta. Su plan era claro. Si la primera vez explotó por demasiado poco, esta vez iba a suprimir todo su maná. «Aunque me juzguen como un objeto inanimado, que así sea», se dijo, desesperada por pasar desapercibida. Con esa mentalidad, puso su mano en el nuevo dispositivo. Y de repente, el lugar se llenó de ruido. «¡Es clase A! ¡Felicidades!». Una explosión de confeti llovió del techo, y toda la gente a su alrededor empezó a aplaudir. Abin había sido calificada como clase A, pero para ella no había nada que celebrar. «No, no, no, esto no puede ser». Cayó de rodillas, con las manos en la cabeza, lamentándose a todo pulmón. Los demás la miraban con una mezcla de confusión y molestia. «¿Qué le pasa a esta piba? ¿Cómo va a reaccionar así si acaba de sacar clase A? ¡Qué maleducada!», pensaban. Pero Abin solo podía gritar por dentro. Su vida tranquila, su vida de ocio, todo se había ido al tacho. De vuelta en su casa, acostada en la cama, Abin seguía en pánico. «¿Qué demonios pasó? Si lo oculté bastante bien», se preguntaba, casi convenciéndose a sí misma de que había evitado el peor escenario posible. Después de todo, pensaba, solo había 5 cazadores clase SS en el mundo y unos 50 SS. Había entre 500 y 1000 cazadores clase S, así que ni los rangos detallados se podían seguir. La clase A era una zona gris, donde la gente empezaba a ser notada, pero no lo suficiente como para ser una celebridad constante. Mientras tanto, lejos de allí, Siwo revisaba una pantalla de clasificaciones. Observó que un nuevo cazador clase SS había aparecido, pero el ranking no se había movido ni un puesto. Y es que ese era el chiste. A partir de la clase A, la gente se volvía sospechosa y el número de cazadores aumentaba drásticamente, lo que hacía que los rankings perdieran sentido. Para Abin era la última y más fina línea de anonimato a la que apenas se aferraba. Pero, ¿qué libertad te queda si sos clase A? Abin se lamentaba, desplomada en su cama. El papel en su mano no dejaba dudas. A partir de clase B,
todos debían ir al instituto de entrenamiento, si no, era directamente a la cárcel. ¡Maldita sea! Por eso quería hacer clase C, se quejaba, agitando los brazos mientras Ahezar, su bolita de fuego, flotaba a su lado, divertido. Los de clase B para arriba, como ella, tenían que hacer un mes de entrenamiento presencial, en un dormitorio, bajo la supervisión de instructores. Sería su fin. Se imaginaba vestida con un horrible uniforme de trabajo, sin poder ocultar su poder. Para evitar la prisión, tengo que ir, y una vez ahí, tengo que esconder mi poder, se preguntaba con una risa nerviosa. Si me estreso así, me voy a morir de síndrome de intestino irritable o deshidratación en el baño. Ahezar la miraba con una expresión de burla. «Te dije, piba, que te ibas a morir». Javin seguía despotricando. ¿Por qué la gente decía que Corea manejaba bien las cosas? Si reencarnara, sería youtuber, comiendo ramen picante y hablando de lo genial que es Corea, con un nombre rimbombante como hombre soviético o mujer británica. Ahezar la miraba como si estuviera loca. En eso, su celular vibró. Una notificación. ¿No deberíamos empezar pronto nuestra reunión de presidentes de clase? Javin parpadeó confundida. ¿Reunión de qué? Cayó de espaldas en la cama, el teléfono en alto. «Ya pasó, ¿eh?», se preguntó pensativa. Había abandonado la escuela antes de terminar el primer año de preparatoria, pero esa reunión, la reunión de su clase, había sobrevivido 5 años a pesar del incidente del portal y de que un montón de chicos habían sido reclutados como cazadores. Seguro que era por él. Miró el chat grupal. Todos estaban revolucionados. ¿Viene Kang Tae-seo? ¿En serio? Havin frunció el ceño. ¿Por qué ese tipo es tan popular?, se preguntó, mientras Ahezar, con su expresión de fuego, la observaba. Resulta que Kang Tae-seo era el cazador número 1 del país, el héroe que ostentaba el rango 2 mundial y el número 1 doméstico. La imagen de él, ahora un hombre apuesto y poderoso, llenaba su pantalla. En serio, ahora se siente como un mundo diferente, pensó Havin. En la escuela, él era solo un tipo que se sentaba al fondo con ella, leyendo novelas y cómics. Había crecido muchísimo desde la última vez que lo vio. Havin se sintió extraña, como si le diera vergüenza ajena. Sentía un picor en las orejas, una reacción física a la situación, mientras veía la cara de su viejo amigo empapelada por toda la ciudad. Su teléfono ardía con tantos mensajes. Al final, ese grupo privado solo existía porque la gente esperaba que Kang Tae-seo apareciera algún día. Él nunca lo había hecho. Y ahora que lo pensaba, Havin se enfureció un poco. Esos tipos la subestimaban a ella y a Tae-seo en la escuela, y ahora solo lo buscaban a él y no a ella. Ella también había estado enterrada en trabajos de medio tiempo y no había podido ir ni una vez en 5 años. Ahezar, con su típica acidez, iba a soltar alguna frase sobre cómo los humanos solo se preocupan por el éxito, pero Havin lo cortó. No, gracias. Ahezar, sin embargo, hizo un comentario más reflexivo. Aún así, si el mundo está a punto de terminar, tal vez deberías ver a los demás al menos una vez. Havin lo consideró. Y luego, una decisión. Su dedo tecleó en el chat. Esta vez, voy. Ahezar la miró con asombro, pero la sorpresa se transformó rápidamente en burla. Havin, con una expresión de incredulidad, se dio cuenta. La habían ignorado por completo. «Uf, qué bronca», rezongaba Havin desde su cama, mientras Ahezar, su bolita de fuego, flotaba a su lado. El fuego danzarín le preguntó, «¿Estás enojada, piba?» Y Havin, con una vena en la frente, le lanzó un grito, «¡No!». Mientras tanto, en las calles, su hermano Siu, el todopoderoso Fides, no despegaba los ojos de su celular. Un tipo se le acercó, medio molesto. «¿Qué miras tanto?». Siu ni lo registró, perdido en la pantalla. Simplemente se dio media vuelta y siguió su camino, dejando al pobre hombre pensando que era un desubicado. Pero Siu no estaba en otra cosa. Su mirada se había clavado en un nombre, Hyun Javin. Había visto el mensaje de su hermana en el chat grupal de la reunión de exalumnos. Y Hyun Javin, claro, estaba enloquecida. «¡Ah, en serio que no quiero ir!», se lamentaba. Arrastraba su maleta por las escaleras del centro de entrenamiento de cazadores, un lugar al que la habían mandado a la fuerza. Era una clase A. Si no iba a ese curso de un mes, terminaría en cana.
Si fuera solo una multa, la pagaría y listo, mascullaba, con Ahezar rebotando a su lado. Pero no, estos tipos se pasan. Yo ni siquiera quiero ser cazadora. ¿Por qué tengo que perder mi tiempo en un entrenamiento? Es un desperdicio de plata de los contribuyentes. De repente, una voz profunda la interrumpió. «¿Sos la nueva cadete?» Un tipo encapuchado, con una sonrisa que no le gustaba nada, se había parado frente a ella. Javin se quedó de una pieza. «¿Qué onda con este? ¿Por qué me habla así de informal la primera vez que nos vemos?», pensó, con los ojos entrecerrados. Le preguntó quién era, y el tipo le mostró su credencial de mentor, aclarando que no tenía de qué preocuparse. «¿Está pesada tu maleta? ¿Querés que te la lleve?», le ofreció con amabilidad. Javin, sin pensarlo 2 veces, soltó un no rotundo. El mentor, insistente, intentó agarrar la maleta, pero Javin se aferró a ella con tanta fuerza que el suelo bajo sus pies se agrietó. Ni en pedo le entregaba su equipaje. Con un salto, subió corriendo las escaleras, dejando al mentor sorprendido y luego riéndose. «¿Qué le pasa a esa chica?», murmuró el tipo, mientras Javin desaparecía escaleras arriba. Finalmente llegó al mostrador de inscripción. «Hyun Javin, llegas tarde», le dijeron. Como era hora de almorzar, la mandaron a comer y después a unirse al horario de la tarde. ¡Perfecto! Almorzar. Javin estaba feliz. Se sirvió su bandeja de comida, soñando con un momento de paz. «En serio, ojalá nadie me note», deseaba, mientras comía en silencio. Pero el mundo, por supuesto, tenía otros planes. «¿Qué tal?», dijo una voz. El mentor encapuchado se sentó justo enfrente de ella. Javin se quedó helada. ¿En serio el universo conspiraba contra todo lo que quería? El tipo le señaló el asiento vacío al lado. «Acá hay un lugar». Y con una sonrisa le preguntó, «¿Ya hiciste una amiga? ¿Quién es?». Javin, resignada, soltó un suspiro. «Es el asiento de Kim Halhala». Y Ahezar, con su llama titilando, preguntó, «¿Mi asiento? ¿Era mi asiento?». «¿Mi asiento? ¿Era mi asiento?», preguntó Ahezar, su bolita de fuego, mientras Javin se encontraba con la sonrisa del mentor encapuchado. «¿Qué onda con este tipo?», pensó la piba. «¿Por qué tanta confianza en la primera que me ve?». Justo cuando estaba comiendo, una notificación parpadeó frente a sus ojos. La constelación, luz más cercana, te observa con interés. Avin frunció el ceño. Sabía que solo 2 personas en todo Corea tenían esa constelación. 2 rankers top, los primeros en sellar un contrato conjunto. Se decía que su habilidad pasiva les daba una cabellera dorada, pero bajo esa capucha, Avin no podía adivinar quién era. Como si le hubiera leído la mente, el mentor sonrió, se disculpó y se quitó la capucha. De inmediato, una explosión de oro inundó la cafetería. Era Chae Ji-sok, ni más ni menos que el número 3 del país, el vicemaestro del famoso gremio Solaris. Los murmullos estallaron. «Chae Ji-sok, ¿qué hace acá?». Con su radiante cabellera dorada, Chae Ji-sok se volvió hacia Avin. «Sos la aprendiz Hyun Javin, ¿no?». La piba, sin una pizca de asombro, lo vio venir. La inevitable oferta llegó. Quería que se uniera a su gremio. «Ni en pedo», masculló Avin, su voz apenas audible mientras seguía comiendo. Le tiró una oferta inicial, 1.000 millones de wones de sueldo base. Avin ni se inmutó. «Muy poco», soltó, como si hablara del precio de un chicle. Sorprendido, Chae Ji-sok subió la apuesta a 10.000 millones. Con total calma, Avin le informó que ya tenía esa plata. La cafetería entera se quedó en silencio, todos boquiabiertos. ¿Quién era esa chica que le rechazaba semejante fortuna al cazador número 3 de Corea? Sería una chaebol encubierta. Ajena al alborota que había causado, Avin terminó su comida. Golpeó la bandeja con fuerza. «No voy a ir, nunca voy a ir», exclamó, refiriéndose a unirse a un gremio. Su objetivo era claro, vivir tranquila, sin trabajar, sin importar que el mundo se fuera a pique. La hora del almuerzo concluyó. Era el turno de la sesión de la tarde. En el auditorio, la instructora explicó que serían emparejados con sus mentores asignados. Para el absoluto horror de Avin, el destino, con su particular sentido del humor, hizo que el mismo Chae Ji-sok apareciera frente a ella. «Vamos a llevarnos bien, Hyun Javin», le dijo el cazador número 3, con su sonrisa imponente.
Avin, con una vena palpitándole en la frente, no podía procesarlo. ¿Por qué de todos los posibles le había tocado ese? Él le preguntó de nuevo si era la aprendiz Hyun Havin. Ella, tercamente, le repitió su mantra. No se iba a unir a ningún gremio, no importa cuánto le insistiera. Chae Ji-sok intentó persuadirla, sugiriéndole que lo pensara un poco más. Ni en pedo, fue la respuesta tajante de Avin. La firmeza de la piba dejó a todos los presentes con la boca abierta. Pero Chae Ji-sok no era de los que se rendían fácil. Los días siguientes se le pegó a Havin como una sombra. Cada mañana el mentor golpeaba su puerta. «Aprendiz Havin, levántate, ya es tarde para el entrenamiento de la mañana». Desde su cama, Havin gruñía. «¡Oh, cállate! Hoy no voy a clase». Chae Ji-sok, con una sonrisa, le recordaba que aquello no era la universidad y que si seguía así tendría que repetir el entrenamiento. Esa era la única frase que lograba sacarla de la cama. La sola idea de repetir, de perder más tiempo, encendía su furia. «Oh, esto es tan molesto», pensaba, arrastrándose para prepararse. La cosa es que Chae Ji-sok empezó a orbitar alrededor de Havin. Un día la encontró sentada en un banco leyendo un manhwa. «¿Vos también lees El viento y el deseo?», preguntó con genuino interés. Antes de que Havin pudiera siquiera articular una respuesta, él ya estaba recomendando otro título. «Entonces tenés que ver El mago que engañó al mago. Ese también es muy bueno». Havin, con su rostro inexpresivo, lo ignoró por completo. Su paciencia estaba en cero. Esa noche, Havin se encontró con El mago que engañó al mago. ¿En serio será tan bueno?, se preguntó, escéptica, con su gusto particular. Pero a la mañana siguiente no tuvo más remedio que admitirlo. Era bueno, muy bueno. Y para su sorpresa, Chae Ji-sok no solo acertaba con sus recomendaciones de lectura, también se le pegaba como chicle, llamándola a su puerta cada día con su molesto «Aprendiz Havin, a levantarse, es tarde para el entrenamiento de la mañana». Y por si fuera poco, empezaba a traerle comida. ¿Cansada de la comida de la cafetería? Por supuesto, pero sushi de salmón M-sella, pollo deshuesado picante, milanesas de cerdo de la isla de Jeju, esas por las que tenías que hacer 17 horas de fila, ¿cómo las conseguía? Havin se quedó masticando totalmente abrumada. «¿Qué demonios hace este tipo?», pensó. «Es el vicemaestro del gremio Solaris, el número 3 del país, y se está esforzando una barbaridad solo para reclutar a una clase A? No, algo no cuadraba. Él sabe algo. Tiene que haber venido ya sabiendo algo», se dio cuenta. A César, la bolita de fuego, se agitó a su lado tan enojado como ella. «¿Mi poder fue expuesto?», se preguntaron ambos. «Oh, ¿por qué?», gritó a César frustrado. Havin se tiró en la cama, resignada. «Que se joda, mientras no me una a ningún gremio y solo tenga que aguantar este entrenamiento, va a estar todo bien», se consoló. «Va a ser tranquilo, muy tranquilo», deseó. Pero a César, siempre en contra, pensó, «ojalá pase algo». Al día siguiente, les tocó la sesión de entrenamiento práctico, la mazmorra espejo. Un instructor explicó que al entrar, el lugar analizaba tus características personales y generaba monstruos acorde. Y como cada uno iría con su mentor, no había de qué preocuparse. «¡Esto es una locura!», se desesperó Havin. «Ya está pasando algo. Esto no es para nada tranquilo». La idea de que ese dungeon pudiera replicar el tamaño de su poder la aterrorizaba. «En serio, me quiero ir a la mierda ahora mismo», murmuró. Chae Ji-sok se acercó, sonriendo. «Lástima, es un curso obligatorio, no podés salteártelo». Él le preguntó si ya estaba pensando en saltarse su primera sesión práctica. Havin, con los nervios a flor de piel, no pudo explicarse bien. Solo le dijo, «Es que tu seguridad está en juego», porque lo que el sistema de la mazmorra espejo vería de ella no era una clase A, sino algo mucho más allá, un X-Rank. Estadísticas de 2.100 millones, una calificación nunca antes vista, el primer puesto global. ¿Qué clase de monstruo tiene un grado así?, se preguntaba la mazmorra espejo. Y entonces el anuncio. Siguiente, grupo 7, Chae Ji-sok y Hyun Havin. Havin se quedó helada. Los otros aprendices murmuraban, «¡Qué suerte! En el grupo de Chae Ji-sok, seguro él se encarga de todo». Mientras se dirigían a la entrada de la mazmorra espejo, Chae Ji-sok se volvió hacia ella. «Che,
Te lo digo porque al menos ya nos vimos la cara antes. Y en su cabeza, Ahesar, con urgencia, gritó, ¡Corre! Ambos entraron al dungeon. Porque este mundo, después del incidente del portal, había visto aparecer dos tipos de mazmorras. La primera era una torre masiva, conocida como la pantalla de muerte. Pero había otro tipo de mazmorras, los portales de generación aleatoria que aparecían de la nada en zonas pobladas. Entre estos destacaba la mazmorra espejo, el lugar perfecto para el entrenamiento de los reclutas. ¿Por qué? Porque no tenía una dificultad fija. Generaba monstruos que se ajustaban exactamente al nivel de quienes entraban. Además, podía salir cuando quisieras, y nunca desaparecía. Havin y Chae-Chi-Sok se encaminaron hacia el brillante portal. Él iba relajado, pero ella no. Los nervios la carcomían. Apenas cruzaron, el escenario cambió por completo. De repente estaban en un desierto rocoso bajo un cielo abierto. El sistema se activó de inmediato, verificando el rango del participante. Chae-Ji-Sok, ajeno a la bomba que se venía, comentó, «Acá se siente medio raro, ¿no?» Quiso tranquilizar a Havin. «No te preocupes, aunque se vea así, los monstruos van a ser acordes a nuestro nivel». Pero en ese instante, el sistema enloqueció. Una ráfaga de errores inundó la pantalla. ¡Error detectado! El umbral de la mazmorra ha sido excedido. La calificación final que apareció, aunque Chae-Ji-Sek la leyó como clase S, era un caos de símbolos, la evidencia del incomprensible X-Rank de Havin. Él se quedó en shock, pero Havin estaba pálida de terror. El sistema confirmó, cálculo de rango completado. Y entonces surgieron criaturas gigantes, envueltas en una energía oscura que nunca antes se había visto. Eran monstruos nacidos del poder real de Havin, creados para igualar su nivel. Chae-Ji-Sek, viendo el peligro, empujó a Havin detrás de él. «Hyun Havin, andate, estas cosas...» Se dio cuenta de algo terrible. No tienen barra de vida visible. Lanzó un ataque, un chorro de energía dorada, pero no les hizo ni cosquillas. «No puede ser, algo anda mal, salgamos de acá». Desesperado, Chae-Ji-Sek miró la salida, pero el sistema, implacable, cortó toda esperanza. No puedes salir de la mazmorra hasta que esté limpia. Su rostro se descompuso. «Imposible, esto solo ocurre en las puertas especiales de rango SS». No le quedaba otra. Concentró su maná, listo para la batalla más dura de su vida, lanzando ataque tras ataque. Pero nada. ¿Mis ataques no están funcionando? ¿Será porque no tienen vida? ¿Qué demonios es esto? Mientras Chae-Ji-Sek paniqueaba, Havin recibió un mensaje de su propio sistema. «¡Wow! Esto es material de tutorial», pensó con una tranquilidad asombrosa. Su habilidad, contagio de nulidad, era la contramedida perfecta. Podía ignorar una de las estadísticas del oponente. Como esos monstruos no tenían HP visible, solo necesitaba ignorar esa estadística para neutralizarlos fácilmente. Chae-Ji-Sek, ajeno a todo, le preguntó qué iban a hacer, pero Havin ya lo sabía. La solución estaba justo frente a ella. Mientras Chae-Ji-Sek seguía batallando, Havin, con una calma que a Ahesar le exasperaba, lo observaba. Su constelación no entendía por qué no atacaba, si el tipo se iba a morir. Pero Havin notaba algo más, la forma ineficiente de sus movimientos. Ahesar se dio cuenta de que el mentor la estaba protegiendo, pero a Havin eso no le importaba. Ella ya tenía un plan. Activó contagio de nulidad para anular la estadística de vida de los monstruos. Después, se fue con todo, desactivó su limitador, llevando su agilidad a unos increíbles 2100 millones. Ahesar, viendo semejante despliegue, casi se muere de la emoción. «¡Al fin vas a mostrar tu verdadero poder!», le gritó. Pero no terminó ahí. Havin también activó el rasgo Renacimiento del Descreído, invocando todas las habilidades de Ahesar. La energía explotó a su alrededor. Con un movimiento fluido, Havin se lanzó al ataque. Los cortes de su espada, bañados en una energía carmesí, eran tan rápidos y devastadores que Chae-Ji-Sek apenas pudo reaccionar. El mentor la miró, herido y en shock. «Increíble», balbuceó. «Esto no tiene sentido. ¿Es esto siquiera posible? Ni los cazadores top del mundo podrían hacer algo así».
Hasta Ajesar estaba estupefacto. «Mis habilidades, ¿cuándo las analizaste y empezaste a usarlas?», le preguntó. «Che, no jodas, estoy ocupada», le respondió Javin. En un instante, acabó con el último monstruo. Chae-Ji-Sok, viendo cómo la criatura caía en un solo golpe, se quedó mudo. Una vez que la mazmorra estuvo limpia, Javin se acercó a Chae-Ji-Sok. Él, aún recuperándose del shock, la miró, pero Javin solo tenía una cosa en mente. «Sinceramente, creo que viste demasiado», le dijo. Y con una mirada que no dejaba lugar a dudas, añadió: «Vos también lo sabés, ¿verdad?». Justo cuando Javin se preparaba para lo peor, Ajesar entró en pánico. «Espera un segundo», gritó. «¿De verdad lo vas a matar? Si ese tipo nos dio milanesas y hasta se arriesgó para protegerte. ¿Cómo podés hacerle esto, hija? Es demasiado. Parece un civil bueno». Javin, irritada, solo le dijo que se callara. Chae-Ji-Sok, que había escuchado el griterío, se quedó pensando: ¿Eso fue una constelación? Y así, en medio del desierto, la situación se había vuelto algo extraña. Ajesar estaba en un ataque de nervios, gritándole a Javin que no lo matara, que el tipo era bueno y hasta les había dado milanesas. Javin, con la paciencia agotada, lo calló de golpe. «Cállate, Halhala, te dije que no te escuchara nadie». Chae-Ji-Sok, aún tirado en el suelo, se quedó con los ojos como platos. «¿Halhala? ¿Acaso eso fue una constelación?». Javin, al ver su cara de espanto, se disculpó rápidamente por el alboroto. Pero Chae-Ji-Sok ya no escuchaba. Tenía la cabeza en otro lado, un montón de piezas desordenadas que de repente encajaban. Se dio cuenta de que Javin, la piba que tenía enfrente, era la mismísima guardián de la decepción. El impacto de su poder en la mazmorra espejo lo había destrozado por completo. Recordó su espada de hierro, Ajesar, que su habilidad ojo penetrante no había podido analizar. Ni siquiera su constelación, luz más cercana, había logrado descifrarla. Su habilidad se había hecho pedazos y su constelación había desaparecido temporalmente. Lo que sea que era Javin, era una existencia tan inmensa que no se podía medir, que superaba por mucho a su propia constelación. De repente, todo cobró sentido. La forma en que Javin había evitado el entrenamiento extra en el pasado, haciéndolo justo para pasar y nada más, era para ocultar su verdadero poder. Chae-Ji-Sok la miró, más serio que nunca. Le advirtió que estaba en peligro. Aunque no salió en las noticias, le dijo, se emitió una misión a todos los despertados de rango S y superiores para eliminar al guardián de la decepción. A partir de ahora, el administrador del sistema será hostil con vos. A Avin se le heló la sangre. ¿Esto era por volverse hostil con el administrador?, se lo preguntó a sí misma. Pero Chae-Ji-Sok ya le estaba ofreciendo una salida. Nuestro gremio, Solaris, está en contra de esta misión, le explicó. Te podemos proteger si te unís a nosotros. Mi asignación como tu mentor no fue casualidad. Desde el principio fue para protegerte. ¿Protección?, preguntó Avin con una ceja levantada, y Ajesar, en su forma chibi, también murmuró la palabra. Avin no pudo evitar una sonrisa irónica. «Disculpa que te pregunte», le dijo, mirando a Chae-Ji-Sok, que seguía sentado, «pero ¿quién está protegiendo acá? ¿Vos o yo?». Ajesar se quedó quieto, normal, mientras Chae-Ji-Sok estaba hecho un desastre. El cazador número 3 no pudo más que soltar una risa amarga. «Esto es, en serio, no tengo palabras», admitió, resignado. Avin aprovechó para regañar a Ajesar. «Halhala, ni se te ocurra disimular», le advirtió. «Claramente te dije que no te escuchara nadie». Ajesar chilló de inmediato. «Me equivoqué, me equivoqué». Chae-Ji-Sok, escuchando esto, volvió a pensar en voz alta. «¿Hay un asiento ahí?», murmuró. Luego, recordando algo, se preguntó. «¿Ya hiciste un amigo? ¿Quién?». Ajesar le respondió desde el piso. «Es el asiento de Halhala». Chae-Ji-Sok lo miró y de pronto la ficha le cayó. «Pensé que era un chiste», se dijo, «pero Halhala de verdad existe». Avin, aprovechando el momento, lo miró fijamente. «Ahora, señor Chae, le toca hablar a vos con honestidad», le exigió. «¿Cómo supiste que yo era la guardián de la decepción?». Chae-Ji-Sok, quien seguía en el suelo, soltó un suspiro. No había forma de ocultarlo.
Resulta que su ojo penetrante y su constelación luz más cercana no eran su único secreto. También tenía un artefacto antiguo, un reloj solar que le permitía ver el futuro. Eso sí, no le daba detalles exactos, solo vislumbres abstractos. Por eso, él necesitaba entrar a la mazmorra espejo con ella para confirmar el verdadero alcance de su poder. Para Avin, la sorpresa fue mayúscula. Cheyjisek le explicó que, aunque la gente lo conocía como un simple asesino, su verdadera arma secreta era esa habilidad de precognición. Lo que sabía de ella no venía de chusmear o investigar, sino de sus propias visiones. Así que no había riesgo de que la información se filtrara. Javin, aún con un hilo de duda, lo interrumpió. ¿Y qué onda con esa misión para eliminar al guardián de la decepción? El tipo le confirmó que sí, la misión existía, y que el objetivo era simplemente liquidarla. La recompensa, 10 piedras de resurrección. Ajesar, que escuchaba desde el piso en su forma chibi, gritó ¡una locura! Cheyjisek se apuró a aclarar que su gremio, Solaris, estaba en contra de esa misión, que les parecía una barbaridad matar a alguien solo por una recompensa. Con la mirada fija, le aseguró, «Todo esto es verdad, Hyun Javin, estamos de tu lado». Javin lo observó, inescrutable, pero su mente ya hilaba cada pieza de información. Ya fuera de la mazmorra, de vuelta en su habitación, Javin se dejó caer en la cama. Ajesar, flotando a su lado, celebraba. «Lo hicimos genial», chilló. «Salimos de la mazmorra y mantuvimos nuestros secretos». Pero Javin lo interrumpió. «No, Jaljalá, te estás confundiendo», lo corrigió. «Nunca tuve la intención de matar a Cheyjisek». Ajesar se quedó mudo por un segundo. «¿Qué? ¿En serio? Entonces, ¿para qué le apuntaste con la espada y armaste tanto quilombo?», preguntó. Javin se encogió de hombros. «Bueno, ¿acaso no tenía que hacer eso para sacar la información útil?», respondió. Además, había otra razón por la que no podía matarlo. Su constelación, luz más cercana, lo había visto todo. Si Javin lo eliminaba, esa constelación se lo contaría a sus otros contratistas. Y para colmo, la muerte de un cazador de rango SS tan popular en Corea del Sur sería noticia mundial. Demasiado riesgo. Y eso no era todo. Había una segunda razón para empezar a confiar en él. La cosa era que, en la mazmorra, mientras Cheyjisek le juraba lealtad, en realidad había estado al borde de la muerte. En ese preciso instante, Javin estaba usando su habilidad Contagio de Nulidad, que ignoraba la salud del enemigo. Si el sistema hubiera clasificado a Cheyjisek como enemigo, lo hubiera fulminado con solo tocarlo, sin importar su nivel de vida. Pero no pasó. Cheyjisek, sin saberlo, había probado su inocencia, simplemente por no ser percibido como una amenaza por la habilidad de Javin. Fue un alivio que Javin hubiera configurado su habilidad para la salud del enemigo, y no la salud del oponente, por si acaso. Todavía no sabía si el sistema juzgaba al enemigo según sus propios criterios o los de ella. Pero por ahora, Cheyjisek era un aliado. Después de la confrontación en la mazmorra, Cheyjisek, todavía en shock, le tendió una poción a Javin. Le dijo que quizás no serviría de mucho, pero que la había visto pasándola mal. Para Javin, este tipo era un misterio. ¿Cómo podía ofrecerle ayuda después de que ella le había apuntado con una espada? ¿Qué clase de persona era esta? En su cabeza, lo único que se le ocurría era, «Este chabón no tiene sentido común». De vuelta en su habitación, Javin se tiró en la cama. Todavía procesaba la locura de los últimos minutos. Por la tarde, sentada frente a la computadora, sus dedos se detuvieron en el teclado. Estaba claro que el día no terminaba ahí. Mientras tanto, Cheyjisek también estaba en su luyo. Su constelación, luz más cercana, le reclamaba, preguntándole si solo trabajaba para molestarla. ¿Estará todo bien?, se preguntó él. Saber que el sistema había emitido una misión para eliminar a la guardián de la decepción y que encima ella había estado ocultando su poder al cazador número 1 del país, para cualquiera eso sería motivo de pánico. Pero Javin, esa piba, era diferente, ni un pelo de ansiedad. Cheyjisek tomó un sorbo de café pensando. Entonces se le ocurrió algo. A la piba esa le gustaban las milanesas de cerdo Yongdan, ¿no? Con esa idea en mente se levantó.
Minutos después estaba tocando la puerta de la habitación de Havin, con una bolsa de papel en la mano. «Trainee Havin, soy yo», dijo. Abrió la puerta con una sonrisa. Se esperaba encontrarla quizás durmiendo o relajada, pero su sonrisa se congeló. Su boca se abrió, sus ojos se abrieron de par en par. El aire mismo parecía distorsionarse a su alrededor. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo en este momento?», soltó. Su voz apenas un susurro.